Es importante explorar los roles que están presentes trabajando con jóvenes, porque estos llevan asociados concepciones alrededor de los límites, como por ejemplo el rol del policía, que es el rol que mantiene y asegura ciertos límites, o el del amigo o colega, como aquel que está más cercano emocionalmente. Es importante explorar la proxemia, cómo utilizamos el espacio, porque simbólicamente estamos performativizando el espacio para explorar las cercanías y las lejanías en las relaciones. Os recomendamos probar los ejercicios en vosotros mismos antes de hacerlo con el grupo. Con el ejercicio Habitando Roles, los y las participantes van a tener la posibilidad de descubrir diferentes roles relacionados con el trabajo juvenil. Este ejercicio nos permite reflexionar cuán cerca o lejos estoy yo con un rol o con otro respecto al joven. Pasos para hacer el ejercicio. Círculo de roles. Primero de todo se hace un círculo con los participantes y después se pide a una persona voluntaria que se ponga al centro. Esta persona representará el rol del joven. El resto de los participantes se darán vuelta mirando al exterior del círculo. La facilitadora dirá un rol y las personas participantes deberán realizar una estatua, una imagen con el cuerpo de ese rol que está nombrando la facilitadora. Podéis utilizar los siguientes roles: el rol del educador, el policía, el profesor, madre, padre, amigo, pareja, hermano. Cuando los participantes tengan realizada la estatua, se darán la vuelta manteniendo esa imagen. Así se le pedirá a cada una de estas imágenes que se acerquen o se alejen de la persona que está en el centro en función de si sienten que esa imagen está cercana o lejana de la persona que ocupa el rol del joven. Una vez que todos los participantes hayan ocupado el espacio, la imagen se deshace y se pasa al siguiente rol. Es importante que se fijen que hay una mirada conjunta de esa situación para poder después llevar a la reflexión final. Después de que cada uno haya representado los diferentes roles, podemos preguntar a los participantes si sienten que existen otros roles cuando están trabajando con jóvenes, para así poderlos incorporar al ejercicio. ¿Y cuánto tengo de policía? ¿Y cuánto yo creo que tiene que estar el policía cerca o no? ¿Ustedes se han metido dentro del policía? Bueno, ¿qué me pasa a mí con la policía? ¿Qué pasa aquí? Quédate allí. ¡Al suelo! Pero entonces, por eso me he puesto tan cerca, ¿no? Y primero, policía sí, pero es cuando ya siento que me he pasado yo de rosca y estoy pisando. Y es... Y me he puesto violenta, me enfado. O sea, no queremos que nos pase, es un rol que nos gustaría que no existiera y al mismo tiempo a veces es como, hostia, ¿qué está pasando aquí? Para mí sí que es importante el que haya un límite, necesito ponerlo como un control, como un respeto también de decir, hostia, si llegas media hora tarde, pues no se puede hacer el grupo. Traerlo aquí es decir, yo no quiero ser policía. Pero cuando digo yo no quiero ser policía, ya está el policía ahí. Aquí está. Al final, invitamos al grupo a reflexionar sobre el ejercicio, sobre las distancias, sobre los roles profesionales, qué ha sido fácil o difícil, cómo se han sentido también, qué nos puede aportar como grupo y como profesionales este tipo de ejercicios. Por tema de que aprendan a decir hasta dónde quieren, siento que es súper importante empezar preguntando hasta dónde, o sea, y lo pactamos y que aprendamos ya a no pensar que es más positivo quien toca más y más negativo la distancia, creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo traemos conciencia de quiénes somos nosotras, cómo estamos atravesados por esto, ¿no? Y cómo esto puede estar muy presente, sobre todo cuando trabajamos con teatro. El teatro, ¿no? Te trae algo de mucha corporalidad. Entonces, es algo que necesitamos tener como muchas herramientas alrededor de esto.
Y nosotros como facilitadores asumimos muchas veces todos esos roles. En este ejercicio hemos invitado a las personas que trabajáis con jóvenes a que podáis explorar y hacer emerger roles que están presentes en los grupos cuando estamos realizando nuestro trabajo, que muchas veces están ahí pero no nos damos cuenta. Y lo traemos porque nos permite tener esa metamirada, vernos desde afuera y poder aprender de las situaciones que vivimos, poder realizar aprendizajes a partir de situaciones que han sido difíciles para nosotras.